Estoy súper contento. El día de hoy es básicamente nuestro primer video, nuestro primer podcast de Historias que Inspiran. Es un sueño que nació hace 8 meses aproximadamente, pero hace 2 meses empezamos a movernos y los engranes empezaron a dar vueltas y hoy estamos aquí. El día de hoy vamos a entrevistar a Carlos Humphrey y para mí es un honor tener esta oportunidad y poder empezar a evolucionar en esto que creo que me está apasionando. ¿Por qué a ti? Creo que tenemos una historia y durante la plática iremos conociéndonos un poquito más, pero pues hay una historia detrás de algunos años familiar de nuestras mamás. Y antes de empezar, primero que nada, quiero darte de verdad las gracias porque para mí esto es la cherry, es el inicio de algo y me siento muy feliz de comenzar esta nueva etapa de mi vida y más que nada que sea contigo. Pues muchísimas gracias, un honor ser el primero también. Espero no desilusionarte porque vamos a ver si podemos inspirar un poquito con las historias de los otros dos. Pero te agradezco mucho y te felicito. Dices que tienes 8 meses que nació básicamente esta pasión por querer hacerlo y lo has hecho muy rápido, porque yo conozco personas, incluyéndome a mí mismo, el tener un proyecto y que pasa mucho tiempo para iniciarlo. Así que te felicito y te deseo todo el éxito en este emprendimiento, este podcast, ¿no? Pues muchísimas gracias. Me gustaría primero conocerte. ¿Cómo eras tú? ¿Quién es Carlos de niño? ¿Qué era lo que más te apasionaba? ¿Cuáles eran los retos en la etapa de tu infancia? ¿Cómo eras tú? Pues fui un niño muy callado, realmente. Tuve una infancia un poquito difícil, la verdad, porque con mis papás estuvimos moviéndonos mucho de un lugar a otro. Yo nací en Laredo, Tamaulipas, okay. pero mi acta de nacimiento dice que nací en Tijuana. Okay, entonces siempre que me preguntaban antes, oye, ¿dónde eres? Como que no sabía qué contestar. Ahorita sí digo que Tijuana, te lo estoy usando para que el contexto de que nos movíamos tanto que ni siquiera me dieron mi acta de nacimiento donde nací, ¿no? Y de ahí, de Tijuana, estuvimos en muchos lugares, entonces obviamente es como volver a empezar. La primaria la hice en muchas diferentes, la secundaria también, y eso pues te causa un poquito de conflicto. Hoy día lo entiendo y agradezco mucho porque esa vida me hizo muy resiliente y aprendí muchas cosas, pero cuando era pues joven, cuando era niño no lo entendía, era volver a empezar otra vez. Entonces creo que me causó muchas inseguridades, ¿no? De volver a empezar, a ver cómo va, y como que viví como de muchas ilusiones de que esta vez va a ser mejor, esta vez nos vamos a quedar más tiempo, voy a hacer más amigos, pero bueno, así fue mi infancia, fue un poquito difícil en ese aspecto. Sin embargo, te puedo decir hoy que eso me ha enseñado muchísimo y agradezco mucho a mis padres también la vida que me dieron, porque fue hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ahora, con ese tipo de movimientos creo que, y además con la forma en la que comentas que eras poco comunicador, la relación con amigos. ¿Tienes amigos desde primaria que actualmente sean tus amigos o tus relaciones y tus amistades actuales son, digamos, relativamente nuevas? Sí, fíjate que eso es un tema que siempre tuve, que ahorita ya lo he superado mucho, ¿no? Pero sí es algo que de repente me causaba conflicto de que no tengo amigos de infancia, porque no me acuerdo. Vivimos en tantos lugares que pues pierdes el hilo, ¿no? Entonces yo no te podría decir que tengo amigos de la primaria o de la secundaria. Tengo un par de amigos de la prepa que tuve una época interesante y que todavía conservo comunicación, pero de más atrás realmente no. Ahorita mis amistades han sido a través de mis emprendimientos. Tengo clientes que se han convertido en mis amigos. Hace algunos años empecé con el tema de las conferencias, entendí lo importante que son los ecosistemas, lo importante que es el networking. Entonces entiendo muy bien que es importante tener amigos que te sumen, ¿no? Entonces hoy día cuido mucho eso no, pero sí mis amigos son, digamos, la mayoría son de algunos años hacia acá, no de toda mi infancia. Y respecto a tu educación, tu secundaria, tu preparatoria, universidad, ¿cómo eras tú como estudiante en el tema de calificaciones, de educación? Pésimo. Pésimo. Fíjate que por lo mismo de estarnos moviendo a cada rato, pues obviamente era difícil, ¿no? Estás en una escuela y luego estás en otra, vuelves a empezar. Entonces eso me hizo que me atrasara mucho. Entonces en realidad, digamos que no fui muy aplicado. Y no sé por qué, no es algo que reclamo.
no es algo que le recabo a mis padres, pero como que no fueron ellos muy estrictos en el tema de la escuela, ¿no? O sea, si de repente yo un día no quería ir a la escuela, pues no vayas. Entonces, como que no fue tan importante, digamos, para mí en esa época, el seguir estudiando, el sacar buenas calificaciones. Entonces, realmente no tuve muy buenas calificaciones. No terminé ni siquiera la preparatoria. Yo terminé, creo que el cuarto o quinto semestre de prepa, y después nos volvimos a mover y nos fuimos a Estados Unidos. Yo tengo ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, como yo tenía 18 años y por lo mismo no había terminado la prepa todavía porque estaba un poco atrasado por los cambios o por lo que sea, ¿no? Entonces, llego a Estados Unidos y como ya soy mayor de edad, ya no puedo entrar a la prepa normal para terminarla. Entonces me quería mandar una prepa abierta, digamos, una preparatoria para adultos, y como que no me gustó. Yo quería terminar la prepa bien, como debe ser. Y en Estados Unidos, pues la verdad es que mis papás estuvieron muy poco tiempo allá y empecé a trabajar y pues ya no volví a estudiar realmente. Entonces mis estudios, yo llegué hasta la prepa y de ahí en más ya no volví a estudiar. Digo, no volví a estudiar en una universidad convencional, claro, ¿no? claro. Digo, creo que sí, que como emprendedor siempre tenemos que seguir aprendiendo y estudiando de otras maneras diferentes, ¿no? Sin embargo, yo sí soy, obviamente quiero que mis hijos estudien carreras, les aconsejo a los jóvenes que estudien, y creo que es algo muy importante. Escucho muchos influencers que dicen que es una pérdida de tiempo. La verdad es que yo creo que sí es muy valioso y no podría yo, una persona que ni siquiera la hizo, el recomendar que no estudie, ¿no? Sí. Ahora, la visión que tenías en la preparatoria, que estabas en Estados Unidos, con lo que tú eres el día de hoy, ¿qué sientes que hay de diferencia? ¿Qué fue lo que pasó para tú convertirte en lo que el día de hoy eres? Fíjate que yo no tenía como una visión así de emprendimiento, como que fui creciendo muy en automático, ¿no? A ver donde te va llevando la vida, donde te va llevando el siguiente paso. Entonces, cuando llego a Estados Unidos y ya me pongo a trabajar y me dejan mis papás, cuando... ¿Qué edad era? 18 años. ¿A los 18? A los 18 años estábamos en Tijuana, ya es que estuve en Tijuana y luego en Monterrey, muchos lugares. Regresamos a Tijuana más o menos a los 17, 18 años y deciden irse a Estados Unidos. Yo me quedé como, no sé, un mes posiblemente en Tijuana, y mis papás se fueron y yo dije, no, pues yo sí quiero terminar una carrera, ¿para qué me voy a Estados Unidos? En ese tiempo, o sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, pues no tenía los documentos necesarios para trabajar ni vivir en Estados Unidos, no hablaba inglés, no tenía una carrera, entonces yo dije, ¿para qué me voy a Estados Unidos? Me quedo en Tijuana, y a pesar de que ya era mayor de edad, pues sí me pesó mucho el no estar con mis padres. Y me acuerdo que mi mamá me hablaba todos los días, mijito, vente acá. Y el mismo cuento de toda la vida, ¿no? Acá va a ser mejor, acá también vas a poder estudiar y sacar una carrera. Entonces, pues sí, me pegó la nostalgia y dije, bueno, pues vamos a seguir a mis papás. Me voy a Estados Unidos, empiezo a trabajar y como a los meses, mis papás decidieron regresarse. ¿Ok? Pero esta vez ya no me dijeron vente. Al contrario. Yo en ese tiempo, yo llegué a Estados Unidos, empiezo a trabajar, empiezo a andar con una muchacha de novios, Silvia, que es la mamá de mi hija más grande. Okay. Entonces mi papá me recomienda, mi papá que en paz descanse, me recomienda, mijito, aquí yo veo que vas muy bien, te felicito, tu novia, todo muy bien, perfecto, te la califiqué, ¿no? Calificada. Y se van y ya no me dicen vente conmigo, vente con nosotros. Entonces yo me quedo ya en Estados Unidos solo. Y pues como a las 2, 3 semanas. Viviendo en una casa de tus papás. No, claro, ojalá me hubieran dejado. No, dije, ahí te ves. Se fueron ellos a México y yo como pude, renté un cuarto. Ya es que en Estados Unidos es muy común que rentes un cuarto en una familia. Sí. Una familia de americanos que rentaban una casa grandecita de 5 o 6 cuartos. Me rentaban un cuarto, no sé, $200 al mes, 300, no me acuerdo. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Claro. Y como a las 3 semanas embaracé a mi novia. Como ya no tenía supervisión de mi papá, siempre digo que son culpa de ellos que pasó eso, ¿no? Sí. Queda embarazada Silvia, nos casamos, éramos novios. De repente luego me dicen, te casaste nomás para arreglar papeles. No fue así. Queda embarazada, nos casamos y obviamente ya pues nunca volví a la escuela, siempre ya fue trabajar. Y no tenía en ese tiempo, o sea, como una mentalidad como de emprendimiento, de que voy a hacer esto, no, o sea, realmente no, simplemente lo que sí decía es cuando yo tenga mis documentos, porque yo yo me caso y fue un proceso después de crearle documentos, ¿no? Cuando yo arreglo ya
ya, o sea, mis pensamientos eran, cuando yo tenga documentos voy a buscar un trabajo donde pueda aprender más, ir escalando posiciones y trabajar en una empresa bien. Esos eran como mi visión a futuro, ¿no? Sin embargo, bueno, las cosas fueron cambiando ahí. La mamá de mi hija, Hannah, decide divorciarse. Y yo todavía, cuando nos divorciamos, todavía no me llegaba ni mi permiso de trabajo todavía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pero, o sea, en ese tiempo no me había llegado. Pero fíjate, aquí hay un tema interesante, que yo creo que fue una de las cosas que me ayudó a cambiar un poquito el chip, ¿ok? Cuando la mamá nos casamos muy jóvenes, digo, no, esto que voy a decir no es en crítica absolutamente, mis respetos para la mamá de mi hija, ¿no? Pero ella en algún momento me dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Nos llevábamos relativamente bien, no teníamos, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Claro. No había como temas de que nos peleáramos, ¿no? Entonces, ella me dijo algo muy interesante que creo que fue parte importante de que me cambiara la mentalidad. Ella me dice, ¿sabes qué? He estado pensando desde hace tiempo, no es algo de ahorita, que quiero el divorcio. Y fue algo así como que... En shock. Como que sí, un poco en shock porque no entendía. Y fíjate, me dijo unas palabras que todavía me acuerdo muy bien. Y básicamente me dijo, te quiero mucho, pero no te amo, tengo muchos planes y no estás en ellos. Así. Qué duro, ¿no? Mucho, sí. Y me dice, ella siempre siguió estudiando y no, de hecho es directora, creo, de una empresa, de una preparatoria, algo así. Para ella sí era muy importante el estudio. Y me dice, yo quiero a alguien que tenga un futuro como mejor, ¿me explico? ¿No? Sí, alguien sí. que tenga estudios, alguien que... Sueños, ¿no? Sí, Sueños de crecimiento. Sí, y ya no hubo vuelta atrás, o sea, ella se acabó y se fue. Entonces, pues nos divorciamos, obviamente, ¿no? Y yo creo que esa parte fue como que se me quedó de que, oye, pues yo también tengo que hacer algo. Entonces ahí como que empezó a cambiar un poquito mi mentalidad. Y poco a poco, tampoco no fue de que ya de la noche a la mañana, ya quiero ser emprendedor. Todavía no sabía qué quería hacer, pero sí quería hacer algo, ¿no? Okay. Entonces ya, después de un tiempo, yo obtengo ya mis documentos como debe ser y empiezo a trabajar. Y si bien empecé a trabajar en una empresa de envíos de dinero y siento que esa empresa, Orlandi Valuta, que era parte de Western Union, yo siento que esa empresa fue como mi universidad, fue donde yo empecé a entender el tema de negocios, empecé a escalar de puesto en puesto como lo había planeado y poco a poco fui como creciendo un poco, ¿no? Pero sí, Orlandi Valuta fue para mí una oportunidad muy grande y empecé desde abajo. De hecho, tuve muchas críticas porque antes de trabajar ahí, en mi tiempo que estuve casado, digo, con la mamá de Hannah, yo trabajaba en dos lugares. Trabajaba en Pizza Hut repartiendo pizzas. Ok. Y trabajaba también en las mañanas en una compañía que se llamaba Overnight Express, que era como tipo FedEx, Okay. Ahí en California. Y la verdad es que pagaban muy bien. Yo no era un driver independiente, o sea, no trabajaba directamente para ellos. Era Como si fuera una mini franquicia tuya, tu propio. No precisamente franquicia, era como un vendedor independiente, digamos. Pero no era vendedor, era driver independiente. Entregas, deliveries. Correcto, deliveries. Y nos pagaban como un porcentaje de los paquetes que entregábamos. Y tenía la suerte de tener un área muy interesante porque yo entregaba paquetes en Irvine, Lake Forest, Laguna Beach, o sea, lugares muy padres. Sí. Donde hay dinero, pues. Lugares muy bonitos. Sí. Y no es lo mismo entregar paquetes ahí o el güey que tenía la ruta en Compton. Sí. Me explico, en el este de Los Ángeles. Entonces yo tenía una ruta muy privilegiada. ¿Por qué? Por conexiones. Yo entré a esa compañía por el amigo de un amigo que me metieron ahí, me dieron una buena ruta y me pagaban bien. Cuando yo obtengo mis documentos dije, bueno, quiero trabajar en un lugar donde yo pueda aprender. Y aquí pues gano bien, pero pues no estoy aprendiendo nada, estoy entregando paquetes, ¿no? Entonces me acuerdo que encuentro en un periódico que estaban solicitando personas para Orlandi Valuta y una compañía de envíos de dinero, se me hizo interesante, apliqué. Y me encantó el edificio. Dije, está bonito el edificio y la gente pues bien arreglada, así como tú. Buen ambiente de trabajo, dijiste. Diferentes departamentos. Cosa importante, aire acondicionado aquí. Sí. Y dije, de aquí soy. Y me ofrecieron medio tiempo. Me ofrecieron trabajar. ¿En Orlando o en Orlandi Valuta. Ok. Me ofrecieron medio tiempo a $4.25 la hora. ¿Y en aquel tiempo, te acuerdas cuánto estaba la hora? Sí, ese era el mínimo. Era el mínimo. Era el mínimo en ese tiempo, $4.25 más o menos. Entonces... Y el trabajo era muy básico. O sea, yo lo que tenía que hacer en ese trabajo es
cuando estaba el teléfono, de las personas que querían hacer envíos de dinero. En esos tiempos había un teléfono rojo en las tienditas. La persona que quería mandar dinero a México levantaba ese teléfono rojo y contestábamos nosotros los operadores. Ok. ¿Y a dónde quiere enviar su dinero? Y teníamos que pues poner ahí los datos ahí para hacer los envíos, ¿no? Esa era la chamba. Y la verdad es que yo ganaba, no me acuerdo exactamente, en la otra compañía, en Overnight Express, digamos que ganaba 30 la hora. Mucho diferencia de 30 a 4.25. A 4 horas. Sí. Entonces yo le digo a Orlando y Beluta, está perfecto, nomás denme chance, denme el horario de la noche para yo seguir trabajando en Overnight Express. Y me dijeron, sí, no hay problema. Yo dije, de aquí soy. Trabajo en Overnight Express, trabajo en Orlando y Baluta, en los dos, mientras me voy aprendiendo más, ¿no? Y resulta que me dijeron, todo está bien, sí te vamos a contratar, nos caíste bien y todo, y tuve suerte también. Pues no tenía experiencia en nada, más que entregando paquetes. Y me acuerdo que me dicen, nada más que la primera semana es de entrenamiento. Y la primera semana sí tienes que venir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces yo dije, ok, no hay problema, nunca he pedido vacaciones, voy a hablar con mi jefe. Yo la verdad es que nunca, era en buena onda, nunca tuve problemas ahí. Yo pensé que me iban a dar permiso, entonces llego y les digo, oigan, necesito una semana, ya les expliqué. Y me dijeron, si te vas, te vas. Si te vas, te vas. Dice, no sabes cuántas personas están en la lista de espera de que quieren tu área. Entonces vas a perder el área. Y entonces no, me dijeron que no. Entonces yo tomé la decisión de dejar ese trabajo para irme a ganar a 4.25 por aprender. Sí, es que vi un futuro ahí. Vi un futuro ahí y dije, o sea, y sí me dijeron como que, ¿cómo estás bien, güey? O sea, ¿cómo se te ocurre cambiar un trabajo de $30 la hora a 4.25? Y además estaba muy padre, me gustaba porque yo todos los días entregaba paquetes y terminaba en Laguna Beach. Entonces en Laguna Beach terminaba y me iba a caminar a la playa, me compraba me gustaba mucho un smoothie de Jamba Juice. Y me acuerdo que todos los días terminaba, me compraba mi juguito, me relajaba media hora y o sea, me gustaba el trabajo, pero no estaba aprendiendo nada. Y en Orlando y Baluta dije, de aquí soy. Entonces, yo trabajé muy duro en Orlando y Baluta. Yo llegaba temprano, me iba tarde, iba a todos los departamentos a preguntar cosas. Y de verdad te voy a decir una cosa. Mucha gente decía, el lambiscón. Yo no lo hacía por hacer lambiscón. Me gustaba. Estaba yo fascinado por eso. Y en ese departamento donde yo estaba, el departamento de Telegiro, había personas que tenían muchos años ahí. Y que no sé, y que era difícil moverse. Yo duré nada más algunos meses para que me dieran full time. Y después, otros meses más, para que me cambiaran a otro departamento, donde ya no ganaba 4.25, ya ganaba 9. Digo, ya iba mejorando, ¿no? Y después en el otro departamento, y esa era mi tirada, ¿no? Quiero un departamento más, pero no sabía qué. No sabía qué quería, simplemente ir creciendo, ¿no? Entonces, de Telegiro me voy al departamento que se llama Agent Services. Agent Services atendíamos a los vendedores. Procesábamos las aplicaciones de los vendedores. Entonces entro a Agent Services y empiezo a interactuar con los vendedores. Y me doy cuenta que los vendedores tienen carro de la empresa, viajan, tienen tarjeta de la empresa, van a comer con clientes, ganan mucho mejor que nosotros, tienen carro, o sea, carro de la empresa, pues todo. Y yo dije, quiero ser vendedor. Estoy en el lugar incorrecto. Quiero ser vendedor. Y me acuerdo que había un vendedor que yo le preguntaba cosas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para ser vendedor? ¿Qué onda con esto? Y él me dijo, no, dice, te veo madera. Y él era como un director. Me dice, habla con el vicepresidente de ventas. Ve con él, tócale la puerta. Javier se llama. Y ve con él y dile que quieres la oportunidad. Entonces voy con Javier y le digo, Javier, quiero ser vendedor. Y me dice, no. Me dice, tienes muy poco tiempo acá, no tienes experiencia. Ya he tenido experiencias antes de mover a gente de aquí y no la hacen. Y me dijo que no. Entonces yo dije, ok, ni modo. Y Mike, el que me dijo, le dijo, pues insístele, o sea, ¿no? Y ahí voy otra vez. Javier, dame la oportunidad. Hasta que se hartó y me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró desde la primera vez? 3 meses, yo creo. Ok, fue rápido. Sí. Y ya como que nos enfadé mucho y me dijo, vamos a hacer una cosa. Dice, le voy a pedir permiso a la jefa de tu departamento de sacarte una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Te vas a ir con un vendedor. Y a ver qué onda, a ver si te gusta, a ver qué feedback me da el vendedor y a ver qué pasa. Entonces me mandan a la calle 1 semana, 2 semanas a vender. Con Roberto. ¿Y qué pasó? Roberto, pues primero nos hicimos super amigos, ¿ok? Nos hicimos amigos, un día me dijo vete a vender y vendí. Dio muy buenas recomendaciones de mí. Y Roberto también fue alguien muy importante en mi vida, porque Roberto era vendedor, pero también tenía sus negocios.
Entonces ahí me volvió a cambiar el chip. Dije, cabrón, no es nomás ser vendedor. Se puede hacer. Él tenía casas, él tenía negocios donde tenía envíos de dinero, tenía cambio de cheques, vendía celulares, ¿ok? Y Roberto, nos hicimos muy buenos amigos en esas semanas, esas 2 semanas. Y yo hasta le ayudaba a veces a ir íbamos a su negocio, recogíamos dinero, íbamos al banco, hacíamos esas cosas. Y Roberto me decía, pon tu negocio, porque dice, aquí ahorita en las compañías, ahorita estamos, mañana quién sabe, luego esas compañías grandes, luego de repente los directores de repente los rotan, cambian el vicepresidente o se venden. Dice, ten tu negocio. Ahora, cuando Roberto empezó a tener negocios, fue años atrás, cuando la empresa era del señor Orlandi, o creo que se llama, no, Valuta, no sé cómo se llamaba el señor. Entonces, él pidió permiso y le dieron permiso de tener negocio. Él era, digamos que era vendedor de Orlandi Valuta, pero también era cliente, digamos, era agente de envíos de dinero y lo dejaron. Pero cuando yo entré a Orlandi Valuta, ya no era del señor Valuta, ya era una corporación. Western Union compró a Orlandi Valuta. Entonces, cuando yo me decido, después de que me dieron el puesto y que me fue muy bien, cuando yo digo, quiero poner un negocio, a mí no me dejaron. Me dijeron, es conflicto de interés. Sí, ya eran otras reglas, en otra administración. Y correcto, no pero a lo que voy es de que Roberto fue la persona que me cambió ese chip. Y también, obviamente, ya de vendedor, pues ya empiezo a conocer a personas que tienen negocios también. De hecho, me sorprendió mucho que yo empecé a conocer personas que eran dueños de negocio, que tenían marketitas o lugares donde hacían muchos envíos de dinero. En aquellos tiempos eran negociazos los envíos de dinero. Hoy día ha cambiado mucho eso, por aplicaciones, por muchas cosas, ¿no? Entonces, empiezo a conocer dueños de negocios que no tenían ni documentos. Yo ya tenía documentos ahí, que no tenían documentos, porque un ITIN aplicaban, tenían sus negocios ¿no? Y de repente me acuerdo que había un señor que no tenía documentos, tenía negocios, tenía un Maserati. Y yo dije, no manches, o sea, algo tengo que cambiar. No nomás puedo ser vendedor y no, sí, claro. Yo puedo hacer más cosas, ¿no? Entonces, ahí como que me fue poco a poco cambiando. Fueron muchos años que me fue cambiando el chip poco a poco, ¿no? Y mi mamá fue una persona también muy importante también en mi vida del emprendimiento. Cuando empezamos el primer negocio, mi mamá se separó de mi papá y se fue a Estados Unidos otra vez. Entonces, cuando yo ya estaba separado de la mamá de Hannah, mi mamá va a Estados Unidos. Y me dice, bueno, pues si tú ya estás solo y a tu papá ya no lo aguanto, dice, pues mejor me voy allá y te ayudo con Hannah. Entonces mi mamá empezó a ayudar con Hannah y mi mamá empezó a trabajar en una compañía también, no Orlandi Valuta, pero la competencia, otra compañía como cajera. Y entonces, a mi mamá estaba muy contenta ahí. Mi mamá le gusta mucho trabajar, siempre ha sido una persona muy, muy trabajadora. Y le gustaba mucho su trabajo, le gusta mucho el dinero, o sea, me refiero a trabajar con dinero porque hace muchos años trabajó en Bancomer y le encantaba ese trabajo. Y a mi mamá la corren porque hubo una situación ahí en la empresa, hicieron un recorte de personal y la corren. Y mi mamá nunca la habían corrido. Mi mamá es una persona súper profesional, súper puntual, o sea, es muy buena trabajadora. Entonces como que le pegó mucho de que, ¿cómo que me corrieron a mí? ¿Cómo, no? Y entonces ahí fue cuando, por las enseñanzas de Role. ¿Qué edad tenías? Estoy hablando hace unos 20 años, yo creo. O sea, tenía como unos 20, yo tengo 49 años. 49. Entonces tenía... 39, 40. No, 29. Como 29 30. más o menos. Correcto, sí, más o menos. Y desde entonces, hace 20 años aproximadamente, mi mamá y yo somos socios en todos los negocios que tenemos. Pues mi mamá es mi socia. ¿Y cómo ha sido la relación? Porque al final... Era pues tu mamá que como mamá te decías que tenías una libertad y que pues, a lo mejor no le importaba el tema de la escuela, pero ya profesionalmente y empresarialmente esa relación ¿cómo ha sido? Altas y bajas, no te voy a decir que todo es color de rosa, es complicado trabajar con tu mamá, somos diferentes generaciones, mi mamá tiene 70 y tantos años, ¿no? Pensamos un poco diferente, pero bien, o sea, yo creo que siempre he tenido una relación muy, muy, muy fuerte con mi mamá. Siempre, desde niño, ¿no? Entonces, yo creo que todas las situaciones que han habido, porque sí han habido situaciones, obviamente, tenemos 20 años siendo socios, todo lo ha superado el cariño que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, ¿no? La admiración que le tengo a mi mamá. Mi mamá ha sido una parte súper fundamental de todo lo que he hecho realmente. Entonces,
digo que hay muchas más cosas buenas que malas, pero sí es complicado trabajar con tu mamá, Sí. ¿no? Pues de repente tu mamá es tu mamá. Supongo que sí. Y aparte mi mamá es la CFO de la empresa, lleva la parte de las finanzas, ¿no? Entonces de repente, imagínate, oye, no hagas aquí, pero que te lo diga como, no como tu socia, sino como tu mamá. Es complicado, pero hemos aprendido también a llevarnos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces hemos tenido algunas épocas complicaditas, pero hoy día, bien, o sea, nos tenemos mucha confianza y pues obviamente pues queremos lo mejor también para la empresa, para nuestro equipo, ¿no? Y tenemos varios proyectos interesantes y yo muy contento de trabajar con mi mamá. Antes me da penita, porque... Decirlo. Sí, porque de repente decían, oye, pero nosotros me dan carrilla, ¿no? De Roberto. Imagínate de repente de que una aprobación de un gasto y deje de preguntarle a mi mamá. Sí, sí, suena chistoso. Sí. Pues mira, tengo una pregunta para ti. Como sabes, estos videos, este podcast se llama Historias que Inspiran. Y parte de lo que te estoy escuchando es una persona que era empleado, que fue evolucionando, toca el tema de ventas, te empiezas a inspirar, a abrir un poco la mente. La vida le da un golpe a tu mamá, se queda sin trabajo y empiezan a emprender. ¿Cuánto tiempo llevan emprendiendo en estos 20 años? ¿Varios negocios? ¿Ha sido 1, 2, 3? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque me imagino, ha habido momentos en donde quizás emprendieron algo y dejó de funcionar, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Cuál fue el primer emprendimiento que tuvieron? Sí, el primer emprendimiento fue precisamente un lugar donde hacíamos envíos de dinero, pues, la experiencia que teníamos, lo que veía yo en mis clientes, en Roberto, ¿no? Entonces pusimos un negocio donde hacíamos envíos de dinero y vendíamos celulares, que eso fue como lo que aprendí de Roberto, ¿no? Y Roberto me decía, no, que hazle así, hazle así. Entonces, digamos que me ayudó con ciertas dudas que tenía, pero empezamos muy chiquitos, o sea, empezamos fíjate, en un salón de belleza rentamos un espacio, una esquinita. Entonces, en una esquinita pusimos 2 vitrinas con los celulares, el teléfono rojo para que la gente llegara y levantara el teléfono y tan. $300 de renta más o menos, una inversión un poquito de algunos celulares y tan. Y nos empezó a ir bien desde el principio, pero teníamos ahí algunas ventajas. Una ventaja, que pagábamos muy poquita renta, ¿ok? Otra ventaja que teníamos, que como ya era dentro de un negocio, ya había mucho tráfico de gente. La gente ya entraba para cortarse el pelo. Sí, okay. Y ahí veían la vitrina y mi mamá siempre ha sido muy amable, ¿no? Muy servicial. Entonces empezamos a irnos bien, a irnos bien pronto. Sin embargo, nos duró poco ese negocio, bueno, en esa localidad, porque resulta que vendieron el salón de belleza. Y los nuevos dueños ya no eran tan accesibles. Básicamente nos sacaron. Entonces tuvimos que buscar otro lugar. No tenía tanta experiencia yo, o no tenía casi nada de experiencia en negocios. Encuentro un lugar como a 3 millas de ahí. No consideré muchas cosas. La renta mucho más alta. Me explico, habían varios factores que negativos. Sin embargo, yo dije, pues nos empezó a ir bien aquí, yo creo que nos va a ir bien acá. Horrible. ¿Qué se siente? Feo, porque no nos alcanzaba ni siquiera para pagar la renta. Gracias a Dios que el landlord de ahí, el que nos rentaba, se apiadó de nosotros y no nos puso en mal crédito, nos dejó salirnos. Okay. Duramos ahí como 8 meses y tronamos prácticamente, Y la verdad es que ahí fue un momento donde, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hicimos? Ya lo pusimos y fracasamos porque no tenemos experiencia, no tenemos un contrato, venden el negocio y pues ya te quedas sin, o sea, había ventajas y desventajas, ¿no? El otro negocio pues no funcionó y entonces pues ya estábamos pues ya básicamente hemos tirado la toalla prácticamente, el negocio lo cerramos y como no habían pasado una semana posiblemente y mi mamá me llama y me dice, encontré un local que creo que ese es el bueno en Fullerton. Y yo digo, ahorita voy. Y de ahí llegamos ahí, lo vimos y dijimos, va. Siguiente round. Entonces, por tercera vez, abrimos ese local. Y ahí sí, no fue rápido. Sí nos fue mucho mejor que en el otro. Pero fue medio lento el que llegáramos a un momento donde nos iba bien. Sin embargo, llegamos a tener filas de personas para enviar dinero, para cambiar cheques en ese negocio de Fullerton.
nos fue bien. Por unos años nos tuvimos ese negocio, por varios años. De hecho hace algunos añitos, lo vendí, ese negocio, ¿no? Pero bueno, eso fue el primer negocio que estuvo bien. Después me asocié con un amigo, y pusimos más. O sea, a él le gustó lo que estábamos haciendo. Mismo giro, mismo todo, nada más. Mismo giro. Más sucursales. Y llegamos a tener como 6 sucursales de casas de cambio y eso. Y en el 2008, aproximadamente 2009. En la crisis del 2008. Sí, más o menos. Empecé ahí mismo en las casas de cambio y envíos de dinero. Empieza a ser muy común que la gente no solamente envíe dinero, sino recargue también sus celulares de México, de Estados Unidos para sus familiares de México. Entonces, me hago distribuidor de una compañía para vender recargas. Ok. Pero yo seguía trabajando, ¿eh? O sea, yo durante todo este tiempo, donde teníamos los negocios, ¿okay? Yo seguía trabajando en compañías de envíos de dinero. Después me salí de Orlando y estuve en varias. Ah, ok. Estaba siendo empleado y aparte emprendedor. Sí. Como no me dejaban en las empresas, ahorita ya lo puedo decir porque ya no trabajo ahí, pero el negocio lo pusimos a nombre de un amigo, o sea, ¿me explico? Okay. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno. Tuvimos esas casas de cambio y en el 2008 empezamos a hacer recargas en nuestras tiendas. Y yo dije, bueno, este producto lo puedo distribuir a otros lugares. Entonces digo, me pareció muy interesante. Entonces a esta compañía le digo, oye, yo quiero ser distribuidor. No lo quiero nomás vender en mi tienda. Yo quiero poder ir a ser distribuidor. Y me dicen, sí, pero no había muchas plataformas. Creo que nada más es la única plataforma o la primera que salió de recargas de Estados Unidos hacia México. ¿No? Entonces me dicen, sí puedes ser distribuidor, pero tienes que vender $100,000 al mes en recargas o te cobramos $1,000 de renta, de la renta de la plataforma. Okay. Entonces yo digo, uy, ¿cómo le voy a hacer? Le dije, pero yo vendía, no sé, digamos que yo vendía en mis tiendas como $3,000 o $5,000, ponle tú. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para vender $100,000? Pero dije, Ingesu, creo que me dije, yo soy bien aventado, he sido muy aventado siempre. Entonces dije, va. Y me acuerdo que mi mamá me regañó, ¿cómo se te ocurre? Mi hermano encontrado, vamos a pagar $1,000 al mes. Y bueno, me puse las pilas y empiezo a vender el producto a otros negocios. La plataforma era de ellos, de esta empresa. Uh-huh. Y bueno, a los 3 meses le llegamos a los $100,000, ¿ok? Y ya no me cobraron los $1,000, los $1,000 que me iban a cobrar. Okay. Entonces, porque esa era la condición. Entonces, hasta ahí iba muy bien. Sin embargo, veía que la comisión realmente pues era muy poca. O sea, aunque vendíamos, digamos, mucho, ganamos un porcentaje pequeño de esa cantidad. Mucho tiempo para poco dinero. Correcto. Entonces, pero sí vi una oportunidad. Y dije, aquí el negocio está en que yo tenga mi propia plataforma o que yo sea el proveedor. Ok. ¿Me explico? Entonces, y también en ese tiempo se le ganaba el tipo de cambio. O sea, hacías una recarga y había una ganancia, digamos, como las vendías en Estados Unidos, sí. Había una ganancia en tipo de cambio. Se ganaba muy bien en las recargas en ese tiempo. Entonces yo digo, tengo que buscar la manera de cómo poder hacerlo yo y ya por mi cuenta. Entonces empiezo a buscar proveedores en México y me encuentro, y según yo quería hacer una plataforma, que me hicieron una plataforma, sería carísimo, ¿no? O sea, $200,000 me cobraban por hacerme una plataforma, y yo, no, están locos. Pero luego platicando con una persona, me dice, una persona que hacía recargas, que encontré en internet, me dice, no, pues yo te puedo proveer el servicio, dice, pues es en línea. Lo puedes vender aquí o allá. Entonces yo, tal cual, agarro una plataforma mexicana y les empiezo a poner a mis clientes la plataforma así tal cual en Estados Unidos. Decía ahí México y estaba en pesos y la misma. Estaba en pesos, pero yo dije, no se preocupen, en vez de pesos, tú póngale dólares, ¿no? Quítale un 0, ¿no? Y así empezamos a vender y empezamos a crecer. Y ahí la ganancia ya era mucho más alta. Entonces dije, de aquí soy. Pero y empiezo yo a pedirle cosas a este proveedor. Le digo, oye, dame chance, le digo, o sea, quítale los pesos y ponle dólares a la mía. Entonces me dijo, ok, me dice, te voy a hacer una réplica de mi plataforma y te la voy a medio adaptar. Le puso mi loguito, le hizo cambios y los únicos productos que tenía era México. O sea, era Telcel, Movistar, los de México, no tenía nada más. Después me empiezan a preguntar, oye, ¿no puedes poner de Guatemala y de cosas así? Entonces le digo al ingeniero le digo, oye, me dicen que ponga más productos. Me dice, bueno, pues dame un API. Yo no sabía ni qué era eso. Un web service de las compañías y yo te conecto y está bien, puedes hacerlo. Entonces empiezo a buscar proveedores y este ingeniero me los conectó
Me los conectó. Entonces empiezo a vender no solamente para México, empiezo a vender también para Centroamérica, para todas partes. Y después conozco una compañía que vendía un producto similar. No vendía recargas, vendía un producto que se llamaba Pinless, que son como las tarjetas telefónicas, pero lo hicieron a través de una plataforma. Y conozco a esta gente y hicimos un intercambio de productos. Oye, yo vendo tu producto, tú vendes las recargas conmigo. Y me dicen, sí, pero yo necesito conectarme. Porque yo tengo mi plataforma, los de ellos. Voy con el ingeniero, le digo, oiga, que ellos se quieren conectar. Dice, lo que necesitas es un web service. Ahora tú hacia ellos. Entonces me hace un web service, se lo damos y empiezo ya a vender ya por mayoreo. Y con ese web service empiezo a venderle a todo el mundo. O sea, esa compañía de recargas se convirtió en una compañía muy interesante. Llegamos a vender millones de dólares al mes en recargas. O sea, fue una época muy interesante. Qué increíble cómo una cosa te va llevando al auto, ¿no? Te va conectando con las personas. Pero algo muy interesante también que pasó aquí, ¿ok? El ingeniero que me estaba ayudando, en primer lugar era un muchacho súper joven cuando yo lo conozco. Jovencísimo. Yo tenía 30, 32, no sé. Y él tenía como 19, 20 años. Yo lo sabía, yo lo sabía. Todo era por teléfono. Sí, todo era por teléfono. Y cuando yo le marcaba, me contestaba Isis, ¿ok? Y me decía, no se encuentra el ingeniero. O me decía, permítame un segundo. Yo imaginaba que estaba en un edificio y que lo iban a buscar y que estaba un señor de traje. Hasta la fecha le hablo de usted al ingeniero, ¿ok? Y era un chamaco. Entonces ya me contestaba después de 10 minutos, ¿no? Ya me contestaba ya que empezaba a negociar. Pero bueno, empiezo a crecer, pero él también empieza a crecer en México. Cuando empieza a hacer algunos cambios de los que te platiqué, yo viajo él estaba en Acapulco en ese tiempo. Y me acuerdo que cuando voy a su oficina, era una oficina así del tamaño de este podcast. Y yo decía, ¿a dónde lo van a buscar? ¿Por qué se tardaba tanto en contestarme? Si nomás eran 2. Y tardaban 10 minutos. Tardaban 10 minutos. Y bueno. Toda la faramaya. Pero bueno, entonces me hace un cambio. Después me hace otro cambio. El web service. Digamos que cada vez que había algo importante, yo llegaba a ir a buscarlo. Y después, la primera vez que fui, estaba en ese cuartito. La segunda vez estaba en una oficina mucho más grande, mucho más padre, con un call center. La tercera vez tenía su propio edificio. O sea, él creció muy cañón. Y nada que ver conmigo esa, porque yo no significaba tanto para él, porque mi recarga no era tanto el volumen. Para mí sí era interesante, porque ganaba, me explico, porque yo ganaba bien, se ganaba el tipo de cambio, pero él creció muchísimo en México. Fue una de las plataformas más grandes de multimarca que se hizo. Entonces, llegó un momento donde dejó de atenderme. Llegó un momento en donde él ya no tenía tiempo para mí. Entonces, cuando yo empiezo a requerir más cosas en la plataforma, él ya no me contestaba. Entonces, me vi en la necesidad, ahora sí, de yo a crear mi propia plataforma. Y ahí volvieron a cambiar mucho las cosas. Y de hecho, él se convirtió en mi cliente después. O sea, él fue mi proveedor. Y después se volteaban los papeles por un tiempo, ¿no? De hecho, hasta la fecha y nos intercambiamos algunos productos, ¿no? Y es una buena historia la de Ingeniero Betancourt. Y de hecho, hoy día él estaba en Acapulco, luego se fue a Querétaro. Y hoy día es mi vecino. O sea, no mi vecino. Okay. Él vive en Urban, vive ahí en la misma ciudad donde yo vivo. Hoy día, hace algunos años se fue a vivir allá. Entonces, de vez en cuando, pues, nos tomamos un café y nos vemos. Oye, y ese tema de las recargas, me imagino yo o sea, no soy experta en eso, pero creo que pues ha ido bajando comparado con lo que era antes, ¿no? Creo que los planes telefónicos pues han ido incrementando y a lo mejor las recargas disminuyendo. ¿Es algo que todavía sigue o ya ese proyecto, digamos, murió? De hecho, ese negocio todavía existe, o sea, todavía tengo el negocio, se llama Multicom, ¿ok? Hace rato me dijiste de qué compañías habíamos tenido y luego ya no. Las cajas de cambio las vendimos. Las recargas fue una época muy interesante, pero sí, fue bajando, tanto en volumen de transacciones como también en márgenes, porque al principio se ganaba mucho dinero, pero luego entraron muchos más distribuidores a regalar precios, a prostituir el mercado. ¿Me explico? Entonces ahorita ya es un negocio muy, muy marginal. Puedes vender a lo mejor buen volumen, pero las ganancias son muy pocas, entonces ese negocio ya no es lo que era antes. De hecho, mi negocio principal hoy día es un CRM, ¿ok? Que es un CRM especialmente para agencias de seguros en Estados Unidos, que ahorita lo estamos modificando. O sea, te tienes que ir adaptando a las cosas, ¿no? A las nuevas necesidades. Sí, entonces, y eso nació, se llama Sentry, nació por lo mismo, porque Multicom estaba muy bien, y luego empieza a bajar, y dije, tengo que hacer otra cosa. Entonces, pero como ya teníamos un equipo de desarrollo por la plataforma, aunque ese negocio no era un negocio, digamos que no era un servicio de software, pero teníamos un software. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no construimos un CRM
bueno, queríamos construir algo y en la búsqueda y por medio también de un amigo salió la idea de construir esto y lo hicimos y no sabía lo que estaba metiendo. Es bien complicado el mundo de los CRMs con tanta tecnología y más ahorita en este tiempo de inteligencia artificial. Sin embargo, me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho el CRM. Hay muchas agencias en Estados Unidos que atienden a la comunidad latina. Y hay una necesidad grande para hacer las cosas bien, para mantener esa información segura. O sea, me explico, o sea, todo lo que hacemos en el software es ayudar a gente, darles herramientas para que ellos crezcan, para que administren bien su negocio. Me encanta la industria de los seguros y me ha hecho hacer relaciones muy interesantes. Muchos de mis amigos hoy día son usuarios de mi sistema que se ha convertido en amigos míos y pues hay convenciones a las que vamos y nos reunimos. Empecé ahí a conocer. Cuando veo lo difícil que es vender un software, empiezo a ir a eventos, empiezo a entender la importancia de la marca personal, de los ecosistemas, del correcto, y ahí pues empiezo a aprender un poco de eso, gracias a este negocio que me ha traído cosas muy interesantes y es lo que estamos buscando. Ahorita queremos no negocios tan transaccionales. Lo del Multicom era un negocio muy transaccional. Yo te doy... O sea, tú eres una empresa que haces recargas, te doy buena comisión, me compras, no te doy buena comisión, te vas. Y aquí estamos construyendo relaciones con lo que hago. O sea, mi negocio hoy día del CRM para agencia de seguros, pues es algo que a día estamos usando el sistema, estamos creando comunidad con esta industria. Entonces, ya no es algo tan transaccional, ¿no? Entonces, me encanta. Sí, está abierto a crecer más fácilmente que algo que es transaccional ahí directo, ¿no? Correcto. Tiene más potencial. Claro, y ahorita, y también obviamente me gusta mucho el hecho de no solamente proveerles un software, sino también como aprender, impartir también como seminarios y cosas para poder crecer más juntos, ¿no? Creo que como latinos tenemos que ayudarnos. Hay muchos, tú vives en Tijuana, estamos aquí en la frontera, yo vivo ya hace muchos años en Estados Unidos y yo creo que es importante que los latinos nos apoyemos, ¿no? Entonces me gusta mucho lo que estamos haciendo y ahorita estamos en proceso de recrear nuestro sistema porque queremos que no solamente funcione para agencias de seguros, queremos que se abra un poquito más a multiservicios, digamos, y también poder ofrecerlo en México. Ahorita solamente está para Estados Unidos, pero la nueva versión también quiero atacar el mercado de México, que me encanta también. Pues soy mexicano, obviamente, aunque tengo muchos años allá, y así que próximamente estaremos acá también en Tijuana promoviendo el software. Pues en el tema del software te felicito porque si te das cuenta en tu historia, fuiste evolucionando también en eso. Te topaste la primera vez, conoces un software, luego en la siguiente etapa otra vez y luego ya dices, mejor voy a hacer el mío, ¿no? Correcto. Y eso es una historia que al final del día inspira porque muchas veces nos quedamos nada más con esta mentalidad y no vemos cómo crear y llegar al siguiente nivel. Y fue lo que tú hiciste, ¿no? Con este CRM. Y ahorita con la evolución que quieres moverlos hacia México, obviamente crecer y una expansión. El tema de inteligencia artificial, ¿le vas a meter algo a esto? Sí, definitivamente. Yo creo que el que no le meta inteligencia artificial se está quedando afuera. Es algo que inevitable, que todo el tiempo va a seguir creciendo más esa parte. Y sí, definitivamente. Nosotros ya creamos un módulo dentro del sistema de inteligencia artificial y el nuevo módulo va a ser prácticamente el núcleo de todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, me gusta mucho eso, aunque soy más old school también por mi generación y todo, pero creo que sí es importante que adoptemos estas herramientas, ¿no? Puede ser abrumador porque pues todo el tiempo está saliendo herramientas nuevas, ¿no? No es como que creo yo que todo el mundo se tiene que meter y andar buscando herramientas, van a seguir saliendo todo el tiempo. La idea de nosotros es tener un software que ya tenga básicamente lo más importante que necesitan, por lo menos este nicho donde estoy, que me encanta, de los multiservicios, ¿no? Especializados en seguros, y poderles dar básicamente todo lo que va saliendo de la inteligencia artificial ahí mismo en su CRM para que no tengan que estar buscando por todos diferentes lados. O sea, yo como usuario tendría acceso a eso, o es tú directo a las empresas de seguros y las empresas de seguros a los usuarios finales. A los brokers, o sea, yo voy a los brokers. Tú a los brokers, correcto. Ah, ok, perfecto. Pues la verdad es que suena muy interesante. ¿Tus clientes principales en México, a quién estás pensando buscar o cuál es tu meta? Aquellos negocios, o sea, aquellos agentes de seguros que venden, que tienen así seguros de autos, seguros, no, gastos médicos, básicamente eso. Y en Estados Unidos igual. Nosotros vamos mucho al mercado que le llaman PNC, que son seguros de autos, seguros comerciales, seguros de todo tipo de seguros, ¿no? Realmente. Pues te felicito, la verdad, es
interesante escuchar tu historia y de evolución constante. Y creo que las primeras que te conocí en el tema de networking, para mí yo te veía en las redes sociales y decía, ¿qué hace? O sea, lo estoy viendo y todo esto ha sido nuevo. Me hubiera encantado haberlo hecho antes, pero nunca es tarde, el momento perfecto es ahora y hoy lo estamos haciendo. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de entrevistarte y quiero dejar un mensaje para la gente que nos escuche. Siempre es bien importante evolucionar y romper los límites en nuestras mentes, hacer que las cosas sucedan. Y entonces, para mí, escuchar historias como la tuya, donde de repente tienes caídas, pero tienes la actitud de decir, voy a seguir adelante, es bien importante, ¿no? Porque mucha gente lo intenta una vez o medio lo intenta y ya no actúa. Entonces, tú lo has llevado al siguiente nivel. El tema de networking, pues para mí eres un referente dentro de lo que es pues San Diego, California, Baja California. Contigo empiezo a ver esto y mi mente empieza a crecer. Es que te felicito por este crecimiento y te deseo el mejor de los éxitos para lo que viene en tu carrera empresarial en México. Muchísimas gracias, de verdad, un honor haber estado aquí contigo. Y gracias por la oportunidad de ser la primera entrevista dentro de Historias que Inspiran. Te lo agradezco muchísimo y esto apenas empieza. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Para mí es muy importante este nuevo reto. Él se va a llamar Historias que Inspiran. Los invito a que nos sigan si quieren seguir conectados con estas historias. Próximamente tendremos más invitados que seguramente los van a motivar a desarrollar nuevas habilidades y saber que se puede lograr todo en la vida si uno quiere.